Mire, Liber Ediciones reeditó El Príncipe de Maquiavelo, pero en una impresión, mire nada más, lo tiene ahorita usted en pantalla, para coleccionistas. Es una belleza, ahorita se lo vamos a presentar porque lo tenemos totalmente en vivo y en directo. Se trata de un libro de arte de gran tamaño que el lector puede manejar fácilmente. Ahorita entraremos a detalle, tomar a cada una de las hojas y leerlas en pliegos, comparar los 15 grabados de 3 artistas que contiene, además de verlos o colgarlos. Este papel de El Príncipe, una lectura republicana desde Iberoamérica, todo un clásico, usted lo sabe, fue elaborado de manera artesanal con algodón y fibras vegetales. Es una edición única, diseñada para que perdure y, por supuesto, con la intención de conducir a los lectores por 2 caminos. Uno es llevarlo al momento en que Maquiavelo concibió la obra, en el siglo XVI, y otro, traerlo a nuestra época. Como le comentaba, que vale la pena hacer esta pausa en estos tiempos y reflexionar sobre este clásico, El Príncipe, publicado en 1531. Y mire, para hablar de ello, tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio de la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo a Juan José Izquierdo. Él es director editorial de Liber Ediciones, y Beatriz Urrizola, ella es responsable internacional de Liber Ediciones acá en México. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues mire, les decía, ahorita lo prestamos porque lo tenemos aquí totalmente en vivo y en directo. No sé si me ayudan allá en imagen a ver, porque la primera impresión que tuvimos al que llegara aquí a la mesa el libro del Príncipe es que es enorme en estas dimensiones. Por supuesto, es una edición especial y tenemos el gusto de platicar de ella en esta ocasión. Juan, Beatriz, nuevamente muchísimas gracias. Si les parece, primero que nos cuenten un poco sobre Liber Ediciones y el trabajo que realizan a nivel internacional, pero aquí en nuestro país también. Pues muy bien, Liber Ediciones es una editorial que ya tiene 30 años de vida, es decir, nació en 1989. Entonces nació con la idea de editar libros de alta bibliofilia. Es decir, se trataba, según la idea primigenia, pues de rescatar, digamos, autores clásicos o con obras literarias que ya tenían, digamos, que formaban parte del patrimonio mundial, ¿no? Que eran obras de carácter universal, ¿no? Como puede ser el de Camerón de Boccaccio, como puede ser la Celestina de Francisco de Rojas, como puede ser la Divina Comedia, como Romeo y Julieta, es decir, obras clásicas de la literatura universal. Pero teniendo en cuenta, digamos, que estas obras eran importantes en el momento que las escribió el autor para los lectores de aquella época, pero que forman parte ya del patrimonio universal, es decir, que hoy día un lector cualquiera coge digamos, lee la obra esta y, digamos, tiene un valor, o sea, le orienta a desenvolverse, digamos, en la vida y a entender el mundo. Entonces, este es el objetivo nuestro, ¿no? De rescatar estas obras de carácter universal. Para ello, había que utilizar también una traducción, la mejor traducción posible de esta época, no una traducción, porque, por ejemplo, yo he visto que se han hecho ediciones del Quijote por editoriales de mucho prestigio, y entonces van la que se hizo en 1700 y pico por la Real Academia de la Lengua, y la utilizan para ahora, para este momento. Entonces yo creo que eso no es válido, ¿no? Entonces hay que utilizar una traducción actual. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es dar digamos, estos textos se los damos a artistas contemporáneos para que ellos expresen en imagen lo que el texto les sugiere. Entonces creemos que esto es una aportación a la cultura, una importante aportación a la cultura, sobre todo de esta época. ¿Esto qué quiere decir? Que también a la hora de leer la obra, un lector actual, o sea, con estas imágenes, con esta traducción, o sea, pues va a entender mucho mejor la obra y el mensaje que nos dio el autor, en este caso concreto, el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que es lo que estamos aquí presentando y que ahora hablará Beatriz de él, ¿no? Entonces, sí, grosso modo, digamos que esta es la idea inicial, ¿no? De la editorial. Entonces, pues hemos editado obras muy importantes. Por ejemplo, La Botánica de la Mar, que es una obra
en 12 volúmenes, tiene 1000 láminas que han sido coloreadas a mano, una por una. Entonces esto lo hicimos nosotros y nos costó 12 años, digamos, acabar la edición esta, porque eran 1000 láminas, hicimos 200 colecciones y claro, eran 200.000 láminas. Entonces el iluminador colorista, que era francés, porque en España no encontramos a nadie, no había nadie que pudiera hacerlo, entonces tuvimos que ir a Francia, donde en aquel momento, cuando hicimos la botánica de la mar, o sea, por el año 2000 empezamos, no, un poco antes, en el 92 o por ahí. Pues entonces había 5 o 6 iluminadores que tenían un taller de iluminación. Cuando acabamos la obra, 12 años después, ya no quedaba más que el nuestro y se jubiló después, ¿no?, de iluminar. Y entonces no encontramos ahora coloristas, digamos, ¿no?, iluminadores. Es decir, esta característica del editorial de, por supuesto, destacar el valor del mensaje de estas obras clásicas, pero además agregándole pues toda esta trabajo artístico, porque finalmente son unas obras de arte. Y en este caso, que hablamos de El Príncipe de Maquiavelo, prácticamente pues se trata de un tratado, el tratado más lúcido de la doctrina política en la historia de nuestro país, en la historia del mundo, pero bueno, trasladándolo a estas realidades, en este caso actuales, contemporáneas. ¿Cómo se determina que va a ser el príncipe y cómo va este trabajo encaminado para pues poder llegar al resultado que tenemos aquí? Bueno, pues la edición del Príncipe es una idea de hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que se han ido poniendo por delante otras obras, otras ediciones, y entonces esto pues estaba ahí, digamos, en el cajón para editar en un momento preciso, ¿no? Pero hace 3 años un bibliófilo mexicano, o sea, con el que nos hicimos amigos, pues precisamente por la bibliofilia, y hablando, bueno, ¿y qué obra podíamos hacer aquí para...? Porque la idea nuestra era, de hace 3 años, era venir aquí a México para hacer ediciones en las que hubiera artistas de aquí y artistas de allá, ¿no? Que hubiera autores de aquí y de allá, y esta era un poco, entonces era para mezclar, digamos, y entonces aprovechar esta cultura tan rica de México, o sea, con la española y sobre todo las afinidades, ¿no?, que había. Y esta era la idea. Vinimos hace 3 años, contactamos con Lamán Carranza, que es el coeditor de la obra, y era bibliófilo, que tiene pues, también un gusto especial por los libros, y los libros sobre todo bien hechos y que formen parte, digamos, de un patrimonio, o sea, para generaciones venideras, ¿no?, que es también un poco lo que se pretende con estas obras. Pues esta edición la podemos hacer de bolsillo, está muy bien y la tiene que leer todo el mundo, se hará en su momento, ¿no? Pero esta obra entendemos que con estas imágenes, con estos grabados originales que van firmados por el artista, pues se van a custodiar y se va a preservar, y dentro de 500 años va a ser tan válida como, digamos, un códice de la Edad Media, ¿no?, que se escribía a mano, y entonces no había imprenta, no había surgido la imprenta todavía, ¿no? Y entonces eso es así grosso modo la idea. Entonces con Lamán Carranza, pues hablando de la situación, o sea, por un lado a nivel general, ¿no?, a nivel de todo el mundo, ¿no? Esta convulsión, digamos, esta convulsión política que hay en todos sitios, ¿no? Y luego, por otro lado, de la situación aquí en México, en España, en Iberoamérica, en toda América Latina, pues dijimos, bueno, creo que salió de la idea salió de la mano, pues El Príncipe de Maquiavelo, yo creo que es la obra la que nos va a dar luz en este momento, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues esa es una idea que yo tengo ahí en el cajón, y entonces no va a costar mucho ponerla en marcha, ¿no? Y entonces así surgió la idea de hacer una obra en coedición con México, ¿no? Y digamos que esta es la primera obra que se presenta en coedición, y puede ser también una obra que, porque dentro de este año, el que viene y el 21, es el 5º centenario, un 5º centenario muy importante. Entonces esta obra habla digamos, tiene un estudio de Ambrosio Velasco Gómez,
que es un filósofo de aquí, de la UNED, entonces hace digamos, un estudio muy bonito que ahora nos hablará Beatriz de él, y entonces es la primera obra que se hace para conmemorar este 5º centenario por un lado, y luego la primera edición que se hace en conjunción con México, ¿no? Para unir culturas. Además, de ahí la importancia. ¿Quiénes participan, Beatriz, y cómo se logra este trabajo artístico, ¿no? Además. Pues como dice Juan, lo importante es darle una visión diferente a la edición que nosotros nos planteamos hacer, ¿no? Como os he mencionado, pues El Príncipe de Maquiavelo creo que es la obra de la literatura italiana más editada en el mundo, la que más traducciones tiene. Entonces, cuando nos enfrentamos a un reto como ese, lo que tenemos que es crear valor alrededor de la misma para que nuestra edición pues, se destaque entre todas, ¿no? Entonces, lo hacemos, por un lado, como hemos mencionado, con el texto, ofreciendo una traducción nueva, porque siempre es importante que cada época tenga una traducción con un léxico actualizado, que podamos entenderlo, que podamos rodearnos de las notas que nos facilita el traductor para que tenga sentido en el momento en el que estamos nosotros desarrollando la edición. Eso, por un lado, es fundamental. Por otro lado, nos parece también importante situar al lector en el momento en el que se concibe la obra, es lo que antes comentaba, ¿no? de que, bueno, primero tenemos que llevar al lector a aquel momento, que se sepa en qué circunstancias Maquiavelo escribió la obra, por qué lo hizo, en quién estaba pensando, en quién se fijó para su propósito, que era unificar Italia. Y eso pues lo hemos hecho gracias al prólogo que nos introduce el doctor Ignacio Iturralde, es un académico español, experto en Maquiavelo, que bueno, pues nos ha hecho un texto muy fácil lectura, nada elevado, para que todos entendamos pues, ese momento histórico, ¿no? Y luego, pues como bien hemos comentado, era una edición en la que estaba mirando a Iberoamérica, ¿no? que bueno, nos centrábamos quizás en México porque era en coedición con este país, pero teníamos que ver esa visión diferente, y eso pues, ha venido de la mano de Ambrosio Velasco. El doctor Velasco es bueno, académico de la UNAM, investigador, un hombre que ha dedicado casi su vida a Maquiavelo. Y él pues, nos ha propuesto un estudio realmente interesante donde destaca que es cierto que ese pensamiento político que desarrolló Maquiavelo ha tenido gran trascendencia en las líneas republicanas que ha habido en el ámbito pues, anglosajón e italiano, pero se ha dejado de lado estudiar otro tipo de pensamientos que han evolucionado en el mundo, ¿no? Y entre ellos está el hispanoamericano, perdón. O sea, partiendo de España, que también hubo corrientes diferentes de pensamiento, y esas corrientes llegaron a México, y aquí pues, han tenido su propia evolución hasta formar pues, las repúblicas, los países que han surgido en América. Claro. ¿Cuál es hace rato comentaba, hacer un trabajo, un libro bien hecho, ¿no? Que al final eso es el objetivo? ¿Qué retos se enfrenta en hacer este trabajo, y además cuántas personas están detrás de la elaboración de este gran ejemplar? Muchísimas, la verdad es que hay una cantidad de profesionales muy amplia cuando se plantea hacer esta edición, ¿no? Antes destacaban la calidad del papel. El papel está hecho de forma artesanal, exclusivamente para esta obra. Bueno, pues el fabricante del papel, que tampoco es sencillo encontrar con él, bueno, pues es uno de ellos, ¿no? Pero están detrás maquetadores, están artistas, 3 artistas que colaboran aquí. La obra que nos proponen los artistas, luego hay que estamparla, entonces hay un taller de estampación, de grabado, que también es otra de las profesiones que al menos en España está tendiendo a la desaparición, porque no se hacen trabajos artísticos de este calado. Y luego maquetadores, impresores, bueno, pues una cantidad de profesionales que se encuadran pues, dentro de este trabajo para que todo esté perfecto, ¿no? El mismo estuche que ahí se ve pues, está hecho de forma artesanal, sí. y bueno, pues también hay que contar con ellos. La tipografía se ha diseñado especialmente para Liber Ediciones. O sea, muchos matices que hay que ir uniendo para que al final el resultado sea óptimo. Una experiencia en la lectura y en retomar unos clásicos, en este caso El Príncipe de Maquiavelo. Si nos permiten, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, por supuesto, abundando más en el sitio de las imágenes, ¿no? Estos artistas que se encargan, y también por qué es importante retomar estos clásicos para ayudar a entender la realidad, acercarlo, decías, es un momento muy importante, acercar a la juventud a este espacio-tiempo, en este caso nuestro país,
país, pero en cualquier otra parte del mundo, porque es importante retomar estos clásicos y vaya de qué experiencia de lectura, ¿no? Para todas las naciones y para, en este caso, nuestro país y la juventud, la sociedad contemporánea. Platicamos aquí en el estudio con Juan José Izquierdo, él es director editorial de Liber Ediciones, y con Beatriz Urrizola, ella es responsable internacional de este editorial. Platicamos de la edición del Príncipe de Maquiavelo, lo tenemos aquí en esta mesa de la segunda emisión, una obra de arte, lo veníamos comentando. Cuéntenos, por favor, lo adelantábamos, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, de los grabados, de las ilustraciones de esta edición que la hace todavía más especial. Pues al final, como decía antes Juan, para las ediciones que nosotros desarrollamos, el trabajo del artista es fundamental, porque lo que encontramos con ellos es una lectura paralela, ¿no? El artista es capaz de encontrar detalles, de profundizar en el mensaje de una forma que quizás un lector convencional no consigue, ¿no? Y ellos, a través de sus ilustraciones, pues nos destacan esos aspectos que ellos les dan relevancia en el mensaje determinado, ¿no? Cuando nos enfrentamos a realizar la edición del Príncipe de Maquiavelo, pues tuvimos en consideración que Maquiavelo es una obra polémica, por un lado, pero también con multitud de interpretaciones, ¿no? Ha habido muchísimos estudiosos, cada uno pues bueno, lo ve desde un punto de vista. Por eso nos parecía interesante que también los artistas fuesen varios, ¿no? Porque ellos, de alguna forma, iban a plasmar su propia interpretación de lo que ellos entendían. Lo que hicimos, pues bueno, es un poco distribuir los capítulos, que cada uno se encontrase cómodo con uno de los capítulos que pudiese darle más importancia a lo que él quería transmitir, y con eso componer la obra. Entonces, bueno, pues hemos elegido a 3 artistas españoles, los 3 de gran renombre, y bueno, y ellos han hecho esas propuestas diferentes. Uno de ellos es Manuel Alcorlo, él es académico, es un hombre con una trayectoria artística muy importante. Él pues, se centra mucho en el simbolismo de la imagen, en el simbolismo del mensaje. Él quizás hace unos dibujos, unas ilustraciones muy concretos, centrándose en una idea. Él, entre ellos, pues, ha ilustrado la fortuna, una de los conceptos clave en el mensaje de Maquiavelo, el poder de la Iglesia, el poder civil, y él, pues, con su mensaje, eso es lo que nos intenta decir, ¿no? Cuáles eran esos conceptos, esos puntos críticos en el pensamiento que traslada Maquiavelo. Luego tenemos a Arnás. Vicente Arnás es otro de los artistas, pues, como hemos hecho trabajos con él, ha hecho grandes ediciones para nosotros, y él es más colorista, pero sobre todo le gusta combinar mucho diferentes personajes, diferentes ubicaciones que tengan que ver con ese capítulo que está recreando, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo, pues, Alejandro VI, pero Alejandro VI representa el poder de la Iglesia. También tenemos a un soldado, que es el poder civil, que se combina, pues, con esas otras explicaciones que él da de las repúblicas, ¿no? Que se pueden dar en un principado. Y bueno, pues él nos ofrece esa visión en la que intenta englobar esos aspectos del lugar en el que se desarrolla la escena y también de los personajes que tiene que ver con ellos. Y por último, la tercera aportación artística es de Pedro Sés. Pedro Sés es un artista de Navarra, de donde está ubicada la editorial, y él pues también nos ofrece una visión diferente, ¿no? Él le gusta centrarse en una escena, pero es muy colorista. Él destaca, pues, en la línea del pop art, y bueno, nos ofrece esa forma de ubicarnos en una obra en concreto, ¿no? en un espacio en concreto. Entonces yo creo que los 3, pues, dan esa visión diferente, tan diferente que hemos querido al final de la obra introducir un índice de ilustraciones donde explican esos personajes o esas batallas, esos lugares que ellos han querido destacar. Y además de esos 15 grabados que ellos nos proponen, que van seriados, van firmados, van numerados, se han introducido diferentes ilustraciones entre el texto en cada uno de los capítulos para que acompañen a esa lectura que espera el que se acerca a esta edición. Claro, ¿no? Y que es algo que distingue, decían
Se han hecho muchas ediciones de esta obra y bueno, esto es algo que distingue, por supuesto. Pues Beatriz, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de Congreso de la Ciudad de México. Aquí está este trabajo. Por supuesto, podemos entrar a su página de internet y ahí consultar el trabajo del editorial y por supuesto conocer más de El Príncipe Maquiavelo, que lo tienen. Le agradecemos nuevamente. No sé si gustan agregar algo más. No, simplemente que es una obra de la cual se han hecho 195 ejemplares y es una obra que a partir de alguna entrevista que nos han hecho aquí, pues ya hay un interés bárbaro, digamos, por hacerse con una de las piezas de museo, ¿no? Pues hay quien nos ha dicho, que yo quiero eso porque es una pieza de museo y quiere tenerla en su biblioteca y poco a poco pues ir formando un museo, digamos, con este tipo de obras, ¿no? Entonces, pues aquel que quiera la obra, pues que se dé prisa para que pueda hacer en ella. Así es que apresúrense porque son pocos los ejemplares y muchos quien lo valoran y por supuesto que quieren este trabajo. Muchísimas gracias.